El concepto de cuenca es muy interesante porque en realidad es multidisciplinario. Si uno toma un plano de la ciudad y después lo pueden ver porque existe el ejido urbano de Paraná dividido en todas las cuencas, se establece como la trama urbana clásica de los españoles, la trama ortogonal, se posa sobre un territorio que a principio, si uno lo ve, sería imposible lograr una trama urbana con cruces a 90 grados de calles y sin tener en cuenta absolutamente nada de la geografía de base donde se está estableciendo. Ese ejercicio de poner una trama rígida, ortogonal, sobre un territorio totalmente diverso, con los arroyos, con diferencias de altura, con un frente costero irregular, evidentemente tiene en cuenta la visión de quienes hicieron esa primera trama, como que no existía ese soporte natural y estaban repitiendo esquemas de otras ciudades pampeanas que en ese sentido no habría demasiado problema en esa distribución de la trama. ¿Y qué cambió hoy en este sentido de pensar las ciudades? ¿Cómo debemos pensar los espacios urbanos y su soporte geográfico? Hoy se entiende que tenemos que empezar a leer el territorio como era originalmente. Porque también está la riqueza de esos arroyos al natural, de esos desniveles, de las vistas, de la cuestión del paisaje, del reconocimiento de ese soporte que por suerte nos ha legado la suerte de estar acá. Algunos establecen que es único este soporte, que no se puede comparar con otras ciudades costeras como Rosario, Corrientes, porque tiene evidentemente alguna característica distintiva en cuanto a la importancia de los arroyos, los desniveles que establecen. Pero por fuera de eso, el concepto de cuenca es nuevo y lo estamos incorporando, no solamente en el trabajo de la normativa que se está tratando de establecer, sino para difundirlo, para que la comunidad empiece a entender que los problemas que hoy tiene la ciudad, por ejemplo, en desagües pluviales, los problemas que tiene la ciudad en cloacas de barrios del IAPB, de barrio Fonavi, no deberían existir por los grandes desniveles que tenemos, pero existen por el no reconocimiento de las cuencas de los arroyos. Y con el arquitecto Adrián Bassi dialogamos en relación a este cambio de concepto en cuanto a el entubamiento de los arroyos, un concepto que se usó a lo largo de muchos años ante el crecimiento de las ciudades. Cuando se convertían en grandes urbes, lo que pensaban los planificadores y las autoridades eran en entubar los arroyos, en tapar y construir por encima de ellos avenidas para que no se vean y que toda la cuestión hídrica vaya por debajo de la tierra. Pero este concepto ha cambiado en los últimos tiempos y estas cuestiones se trabajan de otra manera, como ya vimos, y se piensa ya en lugares integrados, ecológicos y a cielo abierto. Uno de estos casos es la cuenca del Tuyucuá, aquí en el oeste de la ciudad de Paraná, y de eso hablamos con el arquitecto Bassi. Cada día se entuba menos. El concepto de entubamiento evidentemente que ha pasado de moda, pero no gratuitamente. Ha pasado de moda porque se han generado situaciones muy conflictivas y esto no tiene que ver con la acción de un organismo ecologista, sino que se ha probado que el cambio climático termina dejando obsoletos inclusive el cálculo mismo que se hace a nivel de ingeniería cuando uno establece un conducto para conducir ese arroyo. Entonces, evidentemente que el concepto ha cambiado. En algunos sectores urbanos, por algún cruce de calles, por alguna necesidad de ese tipo, tal vez se siga viendo la posibilidad de entubar, pero en todo lo que es
crecimiento de trama urbana y crecimiento futuro y adquisición de espacios de tierra fiscal para el desarrollo urbano no se tiene en cuenta más. Se tiene en cuenta el mantenimiento del arroyo lo más natural posible. Inclusive avanzamos en esto con empresas privadas que están haciendo loteos. Y es un concepto que el loteador hoy no tiene la obligación, por ejemplo, de dejar libre un sector de un arroyo. Sin embargo, en charlas que vamos teniendo, la misma empresa privada que está haciendo ese desarrollo inmobiliario lo entiende, se da cuenta que puede llegar a ser un valor agregado para su emprendimiento, se da cuenta que está haciendo ciudad. Esto de hacer ciudad es un concepto que lo venimos manejando desde el principio. Al reconocer el loteador de que está haciendo una parte de la ciudad y que inclusive hasta lo beneficia en el valor inmobiliario del producto que va a comercializar, acepta totalmente el concepto, y nosotros hemos recuperado un tramo del arroyo Tuyucuá, por ejemplo, que estaba ya el loteo avanzado en tramitación, y sin embargo en reuniones, en charlas logramos un parque lineal en un sector del inicio del Tuyucuá, y esto se vincula con que el Tuyucuá está en un 70% su desarrollo en un área de tierra fiscal que estamos tratando de conseguir, con lo cual, por lo menos a nivel de planeamiento, nosotros estaríamos en condiciones hoy de anunciar que el 80% del arroyo Tuyucuá, que es el arroyo urbano que tal vez tenga la situación más natural posible, lo vamos a mantener, lo vamos a tratar como un parque lineal, y esto se vincula también con el inicio y el final. El final sería un área natural protegida, un sector como si fuera la duplicación del Parque Urquiza, con un frente de casi 2 kilómetros, los anegadizos como un lugar también como para mostrar la biodiversidad de la ciudad, y el mismo parque ingresando al territorio en un espacio de crecimiento urbano como parque lineal recorrible. Estos conceptos en realidad no van en contra de las obras que haya que realizar. Nosotros estamos planteando en el Tuyucuá una línea de desagües cloacales que es muy importante para solucionar graves problemas de saneamiento en el sur de la ciudad. Pero el concepto está en la idea terminada. El arroyo puede tener infraestructura y puede seguir siendo un espacio natural con un agua limpia. Y sobre todo, para que tenga esa agua limpia y no haya conexiones clandestinas y no haya un accionar nocivo de parte de los vecinos, necesitamos infraestructura. Esa infraestructura es cloaca y agua para todo el sector donde se está pretendiendo el crecimiento. Y otras de las cuestiones que se relacionan mucho con esto tiene que ver con la contaminación de los arroyos, la contaminación urbana, muchas veces por falta de conciencia de la propia comunidad, algo que se ve en varias zonas de la ciudad de Paraná, que tiene que ver también con cómo pensamos y planificamos el desarrollo de la ciudad a lo largo de los años y la relación con las cuencas hídricas. Hay otros arroyos urbanos que están, algunos en el centro de la ciudad, otros no están en el centro, pero están muy contaminados. Hay situaciones que son de contaminación de tipo industrial. La verdad es que es una situación en la que nos encontramos muy comprometida en ese sentido, pero la idea es ir trabajando para, primero, la concientización de los vecinos, para tratar de establecer un plan de saneamiento de los arroyos que evidentemente no se soluciona en 4 años. Cualquier plan a nivel urbano tiene que tener continuidad, y las modificaciones físicas se empiezan a mostrar recién en el tercer pedido. Estamos hablando de 12 años de desarrollo de una idea transformada en plan. Esto lo vemos, por ejemplo, en Rosario, lo empezamos a ver algo en Santa Fe. Rosario tiene ya 18 años de aplicación concreta de un plan. Santa Fe tiene 8, corre por el 9º año y se está empezando a ver. Nosotros lamentablemente no tenemos continuidad de nada, empezamos de cero. Pero evidentemente estas cuestiones son
de enorme importancia. Ahora, el Estado solo no lo puede hacer. Y en esto la comunidad tiene que acompañar, tiene que haber una idea de ciudad traducida en plan, pero tiene que haber una concientización de que cada uno es responsable del espacio donde habita. Y cada uno tiene que tener una idea de colaboración en el conjunto para no seguir tirando la basura donde no se debe, no seguir haciendo acciones que son nocivas para la infraestructura de la ciudad. Eso todavía, esa campaña, esa ida y vuelta con la comunidad, no se ha logrado.